Este programa es presentado por Restore 7 TV, ahora disponible en la web, Apple y Android. Hola, ¿cómo están, amigos de todo el mundo de Hispanoamérica? Estamos en su programa Johnny Englo Sin Filtros. Johnny, qué gusto verte nuevamente y aquí estamos con una gran audiencia, con hambre de saber lo que está pasando, la perspectiva profética de estos tiempos que vivimos. Saludos, Johnny, un saludo para nuestra audiencia. Sí, Carlos, gracias. Sí, un saludo a todos los que nos escuchan. De verasmente, Carlos, estamos en un día como nunca antes, ¿no? Ah, el empiezo de un gran despertar, una gran obra de justicia global. Quizás algunos no lo entienden todavía, pero lo van a entender en los próximos días, meses, este año 2025, de veras, un año transformacional para el mundo. Así es. Bueno, estamos todos los días escuchando noticias, mirando lo que acontece en el mundo. Hoy, gracias a las comunicaciones, a la tecnología, podemos saber lo que está pasando en cualquier parte de la Tierra. Pero hace algunos años sacaste un libro que se llama La Era del Renacimiento, 2014, 2015, hace casi 10 años. La Era del Renacimiento, y hablas. Y yo leí el libro, obviamente, pero hoy como que está cobrando una vigencia el mensaje, Mm. porque en ese libro tú hablas que viene un renacimiento 2.0, es decir, un nuevo tiempo para la tierra, un nuevo tiempo para la humanidad. ¿Y cuál es ese tiempo? En este momento, y hemos hablado acerca de la era dorada que habla el presidente Donald Trump, y no solamente para los Estados Unidos, habla para la tierra que viene una nueva era. Acabo de escucharlo al vicepresidente J.D. Jay, Vance, yeah, y él habla también de lo que le interesa a ellos como líderes de la nación, un cambio, una transformación. Entonces, pues Johnny, me gustaría saber uh, ¿qué es esto de la era del Renacimiento? En la historia universal se lee, tuvimos la Edad Media, tiempo del oscurantismo, pero también se habla del Renacimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo que nos puedes decir tú desde esta perspectiva profética con la que tú siempre estás mirando y interpretando los tiempos? sí, Carlos, de veramente es muy interesante. El libro lo voy a mostrar solamente en Ajá. inglés porque no lo tenemos en español de esta forma, pero sí lo pueden encontrar, creo que en riseespañol.org para descarga, pero Renacimiento de los Siete Montes, visión y estrategia hasta el 2050. Wow, sí, visión y estrategia hasta el 2050, sí. Entonces, eso asustó a muchos cuando salió. Johnny, ¿nos has visto que estamos en el planeta todavía en el 2050? Y les dije, completamente sí, que estamos ahí. Pero lo que el Señor me mostró proféticamente y lo que puse en el libro y lo que tú estás trayendo a la atención, precisamente en el primer capítulo, hablando del renacimiento, el renacimiento original y ahora el renacimiento 2.0, de veramente lo estamos empezando a experimentar ahora. Y cuando yo lo escribí, dije pues eh, que a partir del año 2050 que habrían 50 naciones al menos que estarían ya operando a la luz de los hijos de Dios. Eso no significa que todos sería una nación completamente evangelizada, Ujú. pero que los hijos de Dios y la luz de los hijos de Dios sería eh, por lo que serían conocidos esas naciones, ¿no? Cumpliendo con Isaías 60, verso 3, naciones andarán
a la luz de los hijos de Dios, y algo que nunca se había visto. Así que cuando el Señor me dijo eso, aunque fue hace años, yo estuve pensando, wow, estamos en 2015 y para 2050 eso va a ser 35 años. Y yo estaba pensando, wow, los últimos 35 años hemos avanzado solo así. ¿Qué cosa va a pasar para que haya de repente un cambio así transformacional? Y yo dije, Señor, hay algo que está por pasar en el futuro que nos desprende de otra forma, ¿no? Y precisamente esa otra forma es el personaje de Donald Trump, el escogido Ciro de nuestra edad, igual como fue Ciro para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, el que inició eh, la ayuda de los hijos de Dios para volver a Jerusalén, volver a Israel, de reedificar el templo, reedificar los muros de Jerusalén, etcétera, etcétera. Entonces, hemos hablado de eso antes, ¿no? El llamado de Ciro que tiene Trump. Pero vamos a hablar de esta era del Renacimiento, primero recordando para los que no saben, o quizás los más jóvenes no saben, o sí saben, pero el Renacimiento original fue más o menos del el siglo XIV hasta el siglo XVII. Ujú. Se discute exactamente cuáles son los años, ¿no? Pero son más o menos 3 siglos, 300 años de avance de lo que es considerado históricamente. Los que escriban dicen, wow, fue un tiempo de mucha creatividad, de mucho avance en arte, en música y muchas cosas positivas se escribe de eso, ¿no? Pero al entenderlo, nosotros queremos reconocer que lo que Dios está por hacer ahora no es una repetición de eso. No queremos, el 2.0 no es para que se repita el 1.0, porque hay fundamentos y fundaciones erróneas desde ese primero que no queremos que se repita en esta vez. Para decirlo directo, el renacimiento original fue acerca del esplendor, brillantez del hombre, Sí. y vimos una explosión del humanismo. Y lo que Dios quiere hacer en esto es enfatizar el esplendor de Dios, de Ujú, Él. ujú. Claro, sobre sus hijos será visto su gloria, como dice Isaías 60, y eso es la idea, pero sin hacer esa desconexión entre el ser humano, porque es lo que el humanismo separa al hombre de Dios y lo pone al ser humano encima de Dios, pero en ese renacimiento original, la causa de ese renacimiento surgió básicamente de una edad súper oscura, ¿no? Lo que hablan de la oscuridad. ¿Y qué cosa fue la oscuridad? Bueno, para ellos no había creatividad, no había avance, depresión, etcétera, etcétera. Pero la causa fue que un espíritu religioso horrible, una religiosidad grandísima oprimió, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, aún digamos en el campamento evangélico, tenemos 50,000 denominaciones, ¿no? Entonces, wow. Además de la católica que tiene también Facciones. facciones, pero en ese tiempo había solo una facción. Básicamente, vamos a ir 90 y tanto por ciento era lo que se llamaba la Iglesia Católica, la Iglesia Universal. Y esa Iglesia Católica, bajo el Papa, am, mantenía pues la influencia y el poder, la autoridad primordial sobre todo la tierra, y en ese tiempo era algo muy, muy opresor. Era más, podemos decir, una especie de fariseísmo, como vamos a decirlo, faraísmo, de fariseos, Fariseísmo. eh, ritos, reglas, eh, y no tenía que ver con presencia. Se entiende que no era una obra del Espíritu Santo, Así y es. era opresor, y con mucha corrupción encima, y era algo que mataba no solo la creatividad, pero el deseo de avanzar en cualquier área. No había inspiración, no había esperanza.
algo que oprimía. Entonces, es que colectivamente los seres humanos se quitaron ese como un yugo, ya no queremos. Y en eso, no es que corrieron a Dios, porque la mayoría, los líderes de eso se sintieron que están yendo anti Dios, en contra de Dios, ¿no? Porque Dios es el que está oprimiendo, porque la mala versión de Dios que salió de la iglesia era una versión sin creatividad, sin sentido de humor, sin flexibilidad, sin nada, ¿no? Y entonces ellos vamos por nosotros nomás lo que somos nosotros. Y en eso encontraron un nivel de creatividad que especialmente a comparación de la opresión de esa edad, era algo inspiradora, ¿no? Sabemos de cosas, las personas más famosos, digamos, Miguel Ángel, ¿cómo le llama el artista? Miguel Ángel, Miguel Ángel. Arte, música, muchas expresiones de creatividad, el ser humano abierto a no solo seguir qué es lo que nos están diciendo del púlpito, ¿no? Ah, es algo para recordar y aprender de eso, que sí, el humanismo separa de Dios, pero la religiosidad es aún peor, porque la religiosidad distorsiona la imagen de Dios. Y era lo que venía predominando ya por 10 siglos. Una Sí, religiosidad que mantuvo a la gente oprimida, por eso se llama oscurantismo, ¿no? En, así. en donde no solamente había, no se daba oportunidad a la creatividad, sino se oprimía, se utilizaba la religión para oprimir, para castigar, para someter. Y, No, y, y era tanto, Carlos, que el famoso Karl Marx, no sé si llaman Carlos Marx o sí, Karl Marx, su expresión famoso, aún para el empiezo de ese tiempo de renacimiento, era que el cristianismo era el opium del pueblo, opio de los pueblos, la el droga. opio del pueblo. Es decir, era su droga. Se mantenían endrogados. Y es la verdad que cuando uno está conectado a religiosidad y reglas y ritos y no hagas eso, no hagas eso y nada más, estás conectado a una droga y te pareces endrogado y al estar endrogado no hay creatividad. Entonces, sabemos que el marxismo no fue la respuesta, pero estuvo algo acertado en su diagnóstico. Sí, no fue su remedio fue peor, pero el diagnóstico fue correcto. Entonces, ¿a qué cosa estamos yendo a otro? Ahora, es que el Señor nos está llevando, el fin de todo esto, a donde estamos yendo, es Habacuc 2:14, ¿no? Siempre eso termina siendo un versículo muy referente para nosotros. Y es bueno porque siempre queremos estar con la mirada hacia dónde vamos. ¿Y qué cosa es Habacuc 2:14? Toda la tierra será lleno del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Y el renacimiento, la palabra es más fácil para entenderlo en español que en inglés, porque renacimiento es como nacer de nuevo, ¿no? Entendemos el contexto de nacer de nuevo al hacerle a Jesucristo como nuestro redentor, nuestro salvador, pero renacer es el empiezo de algo nuevo. Tiene el sentido de experimentar cosas creativas, nuevas, nuevo gozo, esperanza. Eso está metido en esa palabra renacimiento, restauración, cosas que se conectan Renuevo, con... Sí. ah, renuevo, restauración. y entonces, para nosotros como hijos de Dios, vemos que Dios nos está invitando a, a ponernos en línea con esa declaración de Él
de ponernos de acuerdo que Él, Él espera que nosotros participemos como hijos e hijas de Dios, que participemos como instrumentos de luz, como instrumentos de los que, para ponerle un pasaje conocido que se conecta a Isaías 60, levántate y resplandece. Ujú. Ha venido tu luz, la gloria de Dios ha venido sobre ti, su gloria será vista sobre nosotros y naciones andarán a la luz de los hijos de Dios. Y queremos entender eso en el contexto del renacimiento, que el renacimiento ocurre cuando los hijos de Dios se levantan y permitan que Él sea vista sobre ellos, ¿no? Podemos quizás tomar la imagen del burrito, el asno. Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén, pero como lo hace sobre un burrito. Y de ciertas formas, Él nos dice, mira, si puedes servirme de esta forma, permitir que yo sea vista sobre ti, que mis soluciones, mi manera de hacer las cosas, el conocimiento de acerca cómo soy yo, sea visto sobre ti y podemos hacer una entrada triunfal en sus ciudades, en sus naciones, y de esa forma experimentar otro nivel de renacimiento. El punto que siempre le hacemos recordar de ese pasaje, Habacuc 2:14, Carlos, yo sé que siempre cuando uno crece en la iglesia es un pasaje conocido y uno dice, wow, todos van a saber que Cristo salva. Pero ese versículo no es para solamente hablarnos de que Cristo salva, no dice que toda la tierra será lleno del conocimiento que Cristo salva, pero será lleno del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y eso Claro. es otra cosa, es otro nivel. Ahí es donde tenemos la necesidad de, desde la enseñanza bíblica y la perspectiva profética, entender a qué se refiere esto de que toda la tierra será llena del conocimiento. Y hay una pregunta, ¿no? ¿Y cómo va a suceder eso? Porque históricamente, por ejemplo, se asocia la gloria de Dios en la época, por ejemplo, del tabernáculo en el desierto. Descendía la nube y entonces era la gloria de Dios que estaba con ellos sobre el arca, sobre la tienda de reunión. Y eso fue que ellos manejaron durante su periodo en el desierto y en la conquista de la tierra prometida y la historia que ya conocemos. Johnny, cuando dice toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria, ¿se está refiriendo que de pronto vendrá una nube que va a envolver el planeta Tierra? ¿A qué se refiere? Tú citaste Isaías 60. ¿Qué significa que se tienen que levantar los hijos y las hijas de Dios para resplandecer? Esa es la pregunta súper excelente, Carlos, porque sí, siempre de joven o cuando estamos madurando, pensamos, wow, la gloria de Dios será visto, nubes brillantes van a ser visto en toda parte, pero el contexto siempre es que su gloria será visto sobre nosotros, como ya mencionamos de Isaías capítulo 60, los primeros versos, su gloria será visto sobre nosotros. Si veríamos Miqueas 4:4, Isaías 2:2, entendemos que cuando habla de los posteriores tiempos, el monte de la casa de Jehová será exaltado sobre los otros montes y las naciones correrán hacia ella. Entendemos que está hablando de los hijos de Dios levantándose, ellos siendo las personas que cumplen un rol quizás como José en el Antiguo Testamento, que trajo soluciones para Egipto, soluciones para todas las naciones que estaban por experimentar una hambruna terrible. Entonces, queremos agarrar y entender como nunca antes que cuando habla de la gloria de Dios viniendo sobre la tierra, siempre, 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 100% del tiempo, el Señor piensa hacerlo mediante sus hijos y sus hijas, sobre sus hijos, sobre sus hijas. Y eso es la narrativa bíblica, muy claramente por muchos pasajes. Podemos ir hasta el Nuevo Testamento y ver Romanos 8, que hemos mencionado a lo mejor varias veces, que la creación gime y está con dolor de parto,
dolores de parto, no para que vuelva Jesús, No. pero para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación misma entiende qué cosa es la narrativa, que este renacimiento de soluciones, de creatividad, vamos a quizás hablar en un momento más, no de todos los montes porque no hay tiempo, pero algunos montes que son los hijos de Dios. La creación misma sabe que antes que vuelva Jesús, que son los hijos de Dios que tienen que posicionarse para ser personas que llevan soluciones, presencia, la gloria de Dios de esa forma. Um, y Carlos, esta palabra gloria siempre es difícil para usar en ciertos términos porque uno dice exactamente qué cosa es la gloria, ¿no? Y la gloria es, a veces se ve, la gloria de Dios descendió al templo, fue una nube. La gloria descendió, que es una presencia. La gloria hablado por Isaías 60 y su gloria será vista sobre nosotros, habla a pocos versos, y la gloria de las naciones vendrá sobre ustedes, y esa gloria es su economía. Y entonces, eso de gloria, uno dice, ¿qué es presencia? ¿Es nube? ¿Es riqueza? Es un poco de todo, ¿no? Podemos decir la majestad, quizás una palabra eh, eh, más perfecta, ¿no? Cuando habla, dice que toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria, del conocimiento de la majestad de Dios. Si habría una palabra, aún majestad, es casi, bueno, es muy espiritual. Si habría una palabra chéveredad, como chévere, chévere, que la gloria de Dios llenará la tierra y será conocido lo chévere que es Dios en cada área de la sociedad, lo chévere que es Dios en la educación, lo chévere que es Dios en la economía, lo chévere que, pero es más fuerte que chévere también, ¿no? Por eso Sí, la palabra no está perfecta ahí, pero en lo el agarramos. Antiguo Testamento básicamente era la presencia, Sí, ¿no? Porque le dijo, me vas a construir un tabernáculo y yo habitaré, yo estaré allí, mi presencia. Entonces, y luego, y dice, y de allí me manifestaré, le dijo a Moisés, y todo lo que yo te diga, tú le dirás al pueblo de Israel, tú le vas a indicar. Entonces fue la presencia, esa presencia, porque, y Moisés, pero es el empiezo. Es sí, más que eso, porque uno si lee cuando dice, la gloria de las naciones vendrá sobre ti, estamos, sí, wow, no está hablando de la presencia de las naciones, ¿no? Por eso es, ahí y está hablando de más, pero quería incorpora comentar todo. cuando Moisés dice, porque Moisés ya estaba acostumbrado a esa presencia, Sí, pero Moisés tuvo grandes retos y en algún momento él le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Él estaba habituado a la presencia y lo que había vivido en el momento de liberar a Israel de la esclavitud de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, todas aquellas manifestaciones extraordinarias durante el peregrinaje, diríamos, en el desierto. Él estaba acostumbrado a ver la gloria de Dios y sus manifestaciones en provisión, en sustento, en sanidades, en una serie de manifestaciones, ¿no? sí, pero y aún Carlos, recuerda el resto de ese pasaje, porque dice el Señor, bueno, escóndete en la peña ahí Sí, y haré pasar mi bondad. mi bondad. Cuando dijo, y su bondad era su gloria. Por eso digo, es una especie de chéveredad, de Sí, ser chévere. sí, sí. Todo lo buenazo que he hecho, el ser bueno es muy poco, tiene que ser buenazo, lo buenísimo. Te voy a mostrar lo, por eso, lo majestuoso, lo que es. La aplicación monte por monte es dar el ejemplo, dar un ejemplo de precisamente José en el Antiguo Testamento, que siendo un siervo de Dios, pero llamado al palacio de Faraón para hablar de qué cosa es este sueño, que me parece que viene algo, una hambruna. Y él le dijo, bueno, sí, viene una hambruna, pero mira, Dios tiene esta provisión. Si ustedes hacen esto, que crezcan, dile a los agricultores que todo el maíz que pueden hacer
cultivar, vamos a comprarlo, vamos a almacenarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Y le da un plan de rescate que no solamente sobrevivirían, no solo iban a ser sobrevivientes, pero iban a prosperar y todas las naciones vendrían. Cuando José termina de hablarle a Faraón, Faraón dice, wow, el Espíritu de Dios está sobre este varón, porque reconoció que inteligencia normal humana no hubiera, el humanismo a su máximo no Mm, iba a llegar a mm, a esa solución. Y entonces dice, cualquier cosa que dice este varón, hazlo, ¿no? Y de la edad de 30 hasta 110, por 80 años, José terminó siendo el ministro de Economía de la nación de Egipto, porque él tenía ese acceso a lo que era más del humanismo. Carlos, aquí quiero hacer una clarificación porque para algunos confunde qué cosa entonces es la diferencia entre el humanismo y lo que Dios quiere hacer cuando dice su mm, gloria será vista sobre nosotros. ¿Qué nivel quiere Él de nosotros? ¿Qué parte de excepcional somos nosotros como seres humanos a comparación de seres humanos sin Él? Porque entendemos que aún gente que es atea, podemos pensar en gente como Bill Gates, los Soros y no sé qué inventor que era maligno, que ellos han logrado avanzar y hacerse súper multimillonarios, billonarios, y algunos, vamos a decir, Steve Jobs, originalmente de Apple, que no era uno que creía en Dios, pero inventó un montón de cosas. Uno dice, bueno, hay brillantez sin Dios. Y es que sí hay cierto nivel. ujú, eh, es el nivel de su imagen, porque todo ser humano está hecho en su imagen, y en eso también nos dice que Él da dones a hombres y mujeres. Todo hombre o mujer tiene un don, tiene un toque de divinidad, así es. pero es como tener el 10% de lo que Él ofrece en 100%, ¿no? Ujú, Y el humanismo con ese 10% de lo que Él da por regalo, no lo mereces, Él te lo da y te lo da, aun si lo aceptas como Salvador, aun si te alineas con Él o no, Él te lo da y tú avanzas en eso, pero llegará el momento que eso no es suficiente, porque Faraón tenía todas las mentes más avanzadas de Egipto, pero no había soluciones. Podemos ver aún más claro la situación de Daniel, ¿no? En el libro de Daniel, el rey Nabucodonosor, otro vamos a decir, impío, que sabe que ha tenido un sueño impactante, pero se ha olvidado tanto del sueño y quiere también saber su interpretación y empieza a demandarle de los superinteligentes, de los magos y de los que tienen pues el humanismo al máximo. Y ellos vienen y dicen, pero ¿cómo es posible, mi rey? Dinos por lo menos, dinos mm, eh, qué cosa es el sueño y nosotros podemos accesar nuestra inteligencia humana para procesarlo. Y yo, no, dime. Y wow. entonces empieza a matarles porque no tienen lo que él quiere, ¿no? Y quedan eliminados poco a poco, estaban siendo eliminados. Daniel viene y dice, rey, por favor, recién me viene a mí atención a esto, porque Daniel era considerado entre ellos, quizás entre ellos eres un humanista máximo, pero Daniel dijo, mi rey, estas cosas no son del mundo humano, estos son de Dios. Yo necesito que me des tiempo para buscar a mi Dios, porque Él va a decirle cuál es su sueño. Mm, Wow. Daniel vuelve a pocos días, mi rey, esto fue tu sueño. ujú, Mi rey, esto es la interpretación. Y el rey termina diciendo muy similar a lo que Faraón dijo de José. Wow, este varón tiene la sabiduría de Dios. Reconocieron que había algo de Dios que excedía a lo que un ser humano puede hacer. Entonces, para nuestros propósitos de educación personal, queremos entender, sí, hay cierta luz, hay cierta inteligencia, hay cierto nivel que un ser humano puede
llevar tan solo por estar en la imagen de Dios. Pero eso solo es como tener un carro que tiene turbo, pero no lo usas, ¿no? Ujú. Y el turbo que tenemos es el Espíritu Santo, la presencia de Dios, alineándonos con Él en nuestra misión. Si no, el humanismo termina como terminó Lucero, porque uno se explica quizás por qué el renacimiento original 1.0 solo duró 300 años. ¿Por qué empezó a bajar? Es Ujú. que el humanismo así crudo, el humanismo crudo, cuando no está arraigado en Dios, cuando no está arraigado en que Él es el que está montado sobre nosotros, su gloria será visto sobre nosotros, ¿no? Cuando no está en eso, nos separa cada día más y más Wow. de nuestro rey, de nuestro origen, de Mm. nuestra fuente, y terminamos con ah, creyendo las mismas mentiras que creyó Lucero. La arrogancia y la soberbia nos separa. Dice la Biblia que la acusación en contra de Lucero dice, fuiste engañado por tu propia hermosura. Fuiste engañado por tu propia... es que él ya se miraba en el espejo. Wow, yo soy tremendo. Yo soy algo súper especial porque todo lo que Dios hace tiene su nivel de gloria, pero ese nivel de gloria solo funciona si está bajo la gloria de Él. Total. Y eso es el sistema divino, la forma como debe funcionar, es que cuando Él, sí, Él quiere que su gloria sea vista sobre nosotros, que la gente diga, como dijo de Daniel, wow, eso fue de Dios, como dijo de José, wow, eso es especial. Cuando vienen respuestas, soluciones para naciones, cuando vienen cambios grandes, cómo usar la inteligencia artificial de manera sana, vamos a decir, es algo quizás para el futuro. Necesitamos a hijos e hijas de Dios con la sabiduría de Él, porque si no, toda la cosa queda completamente malogrado, vamos a decir. Y eso es la lección para nosotros, que nos corresponde ser hijos e hijas de Dios, que reconozcamos que Él sí desea que su gloria sea vista sobre nosotros, pero en el momento cuando pasa eso, es para devolverle, porque es lo que hizo José y lo que hizo Daniel. No, esto viene de Él. Yo sé que me quieren poner corona, me quieren hacer esto, pero esto viene de Él. Vemos que es un instinto humano que hasta Hollywood, hasta personas que están haciendo horribles películas y todo, ellos cuando están recibiendo sus premios, sus Grammys, lo que sea, la buena costumbre es, primero quiero agradecer a Dios. Hmm. Podemos ver el futbolista, hace su gol, instinto para arriba, ¿no? Algo interno, innato, creo que la palabra en inglés estoy traduciendo, vamos a decir, algo natural es, Sí, wow, debo agradecerle a mi creador, porque eso es el instinto. Y cuando hacemos eso, cuando su gloria es visto sobre nosotros y cuando nosotros lo devolvemos, ahí todo es bueno. Pero cuando abrazamos a la gloria y decimos, vamos a hacer, hay un jugador de fútbol, no voy a mencionar su nombre, pero en vez de hacer así, es, oh, sí. yo soy fuente de eso vino de mí. Eso ya es en el espíritu de Lucero, ¿no? Y Sí. ahí es cuando decae toda cosa. Entonces, John, el Renacimiento históricamente, desde el siglo XIV al XVII, fue un renacimiento en donde vemos cómo, a base de lo que se llamó el iluminismo, el ser Sí, humano termina siendo el centro de todo, ¿no? Y quizás esto en respuesta a lo que lo provocó, esa religión de opresión, esa religiosidad que produjo tanto dolor. Hoy estamos entrando a ese renacimiento 2.0 y es en donde sí, Dios, conforme dice Habacuc 2.14, que toda la tierra sea, pero a través y por medio de sus hijos y de sus hijas, hombres y mujeres. Hoy, de seguro, los que nos están escuchando dicen, wow,
Esto es tremendo. Yo he sentido en algún momento que con mi carrera, con mi arte, con mi música, con mi pintura, con mi habilidad, con esto que yo me estudié, preparé, esto, yo quisiera mostrar la gloria de Dios o quisiera sentir que estoy contribuyendo, no solamente soy un buen profesional y hago un trabajo, sino quiero hacer eso que acabas de decir. Gracias Dios por permitirme inventar de repente una medicina para curar tales enfermedades, o gracias Dios por una nueva tecnología en las comunicaciones, o para las carreteras, para la construcción, tantas cosas que hay. ¿Cómo, qué les dirías a aquellos que están escuchándonos? Y hay una expectativa, te digo que yo tengo mucha expectativa. El presidente de la nación más grande, más importante, Estados Unidos, ha dicho, hemos entrado a una era dorada para la humanidad. Entonces yo me digo, y se están viendo cambios a raíz de encontrar muchas cosas que deben ser cambiadas, pero yo estoy pensando ahora en la gente, porque el pasaje dice, levántate y resplandece, hombres y mujeres. ¿Cómo es que esto se va a manifestar? Y no estamos hablando de un evento mágico, tú Sí, estás hablando de un proceso. Planifiquemos de aquí al año 50. Entonces yo me voy a preguntar qué tipo de sociedad tendremos, qué tipos de familias, qué tipos de comunidades, qué tipo de gobernantes, cuando vemos hoy que los gobernantes se habían convertido en mafiosos, qué tipo de empresarios, cuando hemos visto que empresarios solamente les ha interesado unirse a la mafia y sacar sus réditos financieros, sino una sociedad bajo esa gloria. eso sí, Carlos. Estaba buscando, le encontré. Yo sé que voy a hablar un poco más y esto tiene mis apuntes también, pero en este libro, Ya. Rise, Levántate, que también tenemos disponible, y en este no es para comprar un libro, pero tenemos el cuadro Ajá. referencial rápido, Ah, donde habla acerca de la misión monte por monte. Y básicamente hay una misión de restaurar la imagen de Dios o la gloria de Dios de ese monte. Y así que la primera parte de la respuesta a lo que acabas de decir es reconocer que nosotros no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Entonces tenemos que recibir una revelación de Dios acerca del monte o de la esfera a la cual Él nos ha llamado, y eso es lo que tenemos para llevar. Y eh, el ejemplo, una cosa, hablando del monte de la economía, porque mencionamos de José, podemos deducir de esa historia de cómo José trae una respuesta a Faraón y después dice que todas las naciones vinieron a José, porque la hambruna era, parece que mundial de lo que sabían ahí, todas las naciones cerca, y que ellos fueron rescatados por Dios. Uno descubre algo acerca de nuestro Dios, a pesar de que todas las naciones, la excepción único pueblo que tenían pacto con Dios, Israel. Lo resto, incluso Faraón, todos servían a muchísimos ídolos, tenían malas prácticas, eran, eran corruptos en su idolatría, ¿no? Pero vimos que Dios no demandó que primero se conviertan, no demandó, bueno, yo les rescataría como naciones, pero como están sirviendo como Faraón a Ra, el dios del sol, no lo vamos a hacer. Entonces empezamos a descubrir que tenemos a un Dios que no solo es bueno para que la gente se convierta, pero tenemos a un Dios porque es bueno, es bueno porque es bueno. Y Él no quiere que ninguno muera de hambre. Él no está ahí que nos agarra del brazo, dígame arrepiento, dígame arrepiento. No, Él es, y entonces tenemos que descubrir que tenemos un Dios generoso, dadivoso, misericordioso, y que queremos ser instrumento de Él en eso, y que nosotros no intentamos hacer lo que quizás a algunos les daría la gana hacer. Bueno, te doy si te conviertas, ¿no? Tenemos casi esa mm, idea. Vamos a alimentar a los pobres si se convierten. Le damos un sándwich, pero diga la oración. Y, y tenemos que ensanchar nuestra perspectiva. Y ese libro, claro, hay un capítulo sobre cada aspecto de quién es Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que crecer personalmente. Si toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios,
los hijos de Dios tenemos que estar llenos del conocimiento de la gloria. Estamos hablando solo ahora de la gloria de Dios como proveedor. Uno de sus nombres, Jehová Jireh. Entonces vimos que Dios trajo provisión para todo el mundo durante un tiempo oscuro y difícil. Y vemos que aún mediante o durante todo el Antiguo Testamento, que los amigos cercanos de Dios, sea Abraham, sea Isaac, sea Jacob, sea David, sea José, todos eran bendecidos físicamente, económicamente, Materialmente, sí. materialmente. Y cuando Él les dice incluso acerca de la tierra prometida, cuando Él habla a Israel, no les dice, mira, en esa tierra prometida habrá mucho fruto del Espíritu Santo, habrá pobreza, pero por lo menos vas a poder avanzar. No, les habla de la bendición. Seréis cabeza y no cola, no tendrás ya que pedir prestado, podrás... Fluye leche y miel. Fluye. Todo el argumento de él es, mira, esta es provisión para ti, para tu descendencia, tus hijos, los hijos de tus hijos. Se ve que tenemos un padre que cuando conocemos la verdad, un aspecto de quién es él, el rostro de él como Jehová Jireh, ¿no? El rostro generoso, que es su gloria de él en ese monte es que él quiere proveer, tiene maneras sobrenaturales de proveer. Vemos eso en mucho del Antiguo Testamento, la provisión de maná, la provisión siempre de agua, etcétera, etcétera. Pero vayamos al Nuevo Testamento, mediante la vida de Jesús, veamos que Jesús manifiesta lo mismo, que cuando falta algo, cuando Él alimenta a los 5,000, no solo dice, y hubo exactamente lo suficiente para 5,000, no, y sobraron 12 canastas, cuando no pueden, cuando Pedro y sus amigos discípulos están pescando y están pescando porque de eso viven. Vamos a hacer conferencia 3 meses, vamos a ir predicando, pero tenemos que pagar, tenemos que vender pescado, pez para poder nosotros alimentar a nuestra familia, etcétera. Pescando toda la noche, no agarra nada. Viene Jesús y dice, mira, tira la red a la derecha y qué cosa sale. No solo y lo suficiente salió para los 3 meses de viaje que iban a hacer. No, una abundancia que casi hace que se hunda, ¿no? El bote. Y cuando siempre sus milagros, desde su primer milagro, y con eso terminamos, ¿no? El primer milagro del vino en la ceremonia de bodas que había, donde faltaba después de media boda y ya no había. Bueno, trajo 180 galones, el milagro era para 180 galones de vino real. Y fue no solo lo suficiente, pero más que suficiente. Tenemos un Dios más que suficiente, como el pasaje que dice press down, shaken together, running. ¿Cómo es? Copa lleno, apretado y lleno. ¿Cómo es ese pasaje, Carlos? Bueno, hay uno que habla de abundancia, ¿no? Que es sobre... Entonces, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy hablando de la gloria de cómo es nuestro Dios en ese monte. Y eso nos toca reflejar, manifestar, pero si no creemos nosotros, es difícil llevar esa misma gloria. Pero ahora, conectándolo por el tiempo, no podemos ir ahora monte por monte, porque en eso, monte por monte, hay una manifestación de este renacimiento, de un nuevo conocimiento de Dios, monte por monte. Piensa en el renacimiento como un nuevo conocimiento de la gloria de Dios, monte por monte, y Él quiere de ti, una persona, Él quiere de los que están escuchando tu participación. Y dice, mira, alíñate con mi narrativa, en vez de la narrativa de escapismo, ¿no? Porque Hechos 3:21 dice que Él se mantiene en el cielo, que Jesús se mantiene, es detenido, es retenido la palabra que se usa, hasta la restauración de todas las cosas hablado por los siervos de los profetas. Y los profetas hablaron, Habacuc, el profeta Habacuc, lo que estamos hablando aquí. Isaías habló, naciones andarán a la luz de los hijos de Dios. En Isaías 61, el Espíritu de Dios vendrá sobre los hijos de Dios y ellos van a ser los que traen libertad de los presos, los que van a reedificar ruinas antiguas, ciudades reedificadas,
asolamientos de muchas generaciones. Entonces David habló de que pídeme naciones por herencia. Profeta por profeta por profeta nos habla de un día donde no solamente esperamos que Jesús venga y haga toda la obra, pero donde mediante nosotros, hijos, pídeme por herencia las naciones. ¿Qué vamos a hacer si es nuestra herencia? Tenemos que posicionarnos en lugares donde podemos manifestar ese liderazgo de Dios, como dice Pablo, somos embajadores del Rey. Tenemos que nosotros posicionarnos como embajadores. Así que para ser bien directo con la pregunta, ahora, primero con ese ensanchamiento de entendimiento de qué es lo que estamos buscando, por eso recomendamos siempre nuestro material, no para vender libro, pero para entender monte por monte, para ensanchar nuestra capacidad de entender esto. Sí, primera cosa, si uno está escuchando, wow, una era de renacimiento, donde la gloria de Dios es manifestado sobre la tierra y donde no está escondido, no está oculto, porque dice, será conocido esa gloria, no solo el secreto en un culto por allá, los hijos de Dios, pero su gloria será tanto que conocido públicamente, como lo públicamente fue conocido mediante Daniel, públicamente conocido mediante José, es algo públicamente. Primer paso que uno tiene que tomar es decir, wow, yo quiero alinearme con eso, yo Wow. quiero conectarme con esa narrativa. Ya no más voy a conectarme con la narrativa, estoy aquí tratando de escaparme de esta tierra. Ya no voy a pensar que él dijo sal de la tierra, pero sino que sea la sal de la tierra. Yo estoy aquí para alinearme con él y encontrar mi lugar. Ahora, ¿cómo encontrar tu lugar? Es el encontrar tu lugar. Tú dices, wow, yo tengo 50 años y yo no sé cómo alinearme con esto. Yo no tengo ninguna idea. Bueno, lo bueno de nuestro Dios es que la solución para el próximo paso siempre está súper cerca y realmente está en su mano. Ejemplo de Moisés. El Señor lo llama, él ya tiene 80 años, ya se había retirado de todo, mala fama de hace 40 años por haber matado a un hombre, tenía problemas con su forma de hablar, y el Señor le dice, mira, te he llamado a ti para que lideres toda esta nación para salir de Egipto. Uf, sí, ¿qué tengo yo? Sí, él me dice, vete a Faraón y dile, ¿con qué voy? Vete con tu palo, tu vara. ¿Esto? Sí. El Señor le dice, ¿qué está la pregunta que le hizo, ¿qué está en su mano? Quiero decirle a todos ustedes, Dios le está haciendo esa pregunta, ¿qué está en su mano? ¿Y qué estuvo en su mano? Dice, mira, tíralo. Se convierte una serpiente. Le dijo, ¿qué está en tu mano? Y Moisés, bueno, el palo, ¿no? Su vara de callado, su vara de ser pastor. Y el Señor pues lo instruye para que él ponga eso sobre la tierra y se vuelve en una culebra, una serpiente, lo toma. Y claro, eso lo va a usar después delante de Faraón. Después él lo hace, dice, mira, apúntalo hacia el río, hacia el río que está ahí, se vuelve rojo como sangre. Bueno, entonces de repente él dijo, wow, este palo que lo he tenido en mis manos por años, yo no supe que esto era algo sobrenatural, pero ahora con la instrucción de Dios, ya que se alineó para obedecer, para ser parte del programa de Dios, parte de la redención de Dios, ahora llega a ser algo tan sobrenatural que el próximo capítulo ya es Moisés el que escribe, ¿no? Esos primeros libros de la Biblia. Él ya no, antes de eso hablaba, y Moisés tomó su vara, y Moisés tomó su vara. A partir de ahí dice, y Moisés tomó la vara de Dios, porque la vara de Dios, había un momento de revelación para él, que esta vara era una vara de Dios. Sabemos que Sansón, con la quijada de Más. un, de un asno, mató a 1000 filisteos. ¿Qué cosa? Él dijo, wow, que está en mi mano. Entonces, para cada uno de ustedes, es decir, algo que tienes, un talento que tienes, una conexión que tienes, una puerta abierta que tienes, y puede ser pequeñísimo, un palo. ¿Quién hubiera pensado que con este palo, este palito, que Moisés iba a traer una transformación total para una nación entera? Porque eso fue todo.
con ese mismo palito dijo, mar rojo, ábrese, ¿no? Y el mar se abre. Entonces Dios puede usar cualquier cosita, pero primero es alinearse. Señor, yo me alineo a eso. Ya no esté aquí solamente para esconderme, para ver cómo me escapo, cómo salgo de aquí. Yo me posiciono para ser uno que va a ser parte, uno que se pone en unidad con esta era de renacimiento, y veo que tú quieres que tu gloria sea vista sobre mí, y no para que yo me enamore de mí mismo, me haga loco, arrogante, pero siempre uno que te devuelva la gloria. Pero quiero usar lo que tengo, Señor, sea mi creatividad, sea mi amistad que tengo con alguien, sea algo que me vas a dar en un sueño en la noche, pero sepan todos que lo que necesitan, no importa tu edad, no importa si tienes 20 o 80, si tú te dedicas al Señor para decir, yo quiero ser parte de esta narrativa, yo quiero ser parte de esta era 2.0 del renacimiento sobre la tierra, la apertura está cerca, está en tu mano. Y Dios quiere que con esa fe tú empieces a reconocer el momento divino en el cual estamos. La era del renacimiento, entrando a una era dorada, una era gloriosa, porque es la gloria de Dios. Se me vino ese pasaje: a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Usted que está escuchando, está recibiendo una palabra. Ya Dios le ha dado un palo, una vara. ¿Qué es lo que está en su mano? Pero hay que alinearse. Hay una agenda de Dios, Johnny. Hay una Sí. agenda de Dios. Hay un plan. Él está sentado sobre su trono, se ríe del enemigo porque tiene sus propios planes. Y en esos planes está que sus hijos y sus hijas hagan parte de estos días gloriosos, de estos tiempos de gloria. Me viene el pasaje cuando Pedro dice, son cosas que van a suceder y cosas que los ángeles anhelan contemplar. ¡Qué maravilla! Eso, ¡Qué maravilla! Gracias tremendo. por la palabra. Gracias por este mensaje, y los animamos a nuestros Sí, amigos, los animamos. Este manual, porque es manual para reformadores, ustedes lo pueden encontrar en nuestra página web. Ojalá lo puedan acceder. Invierta, prepárese, porque en el lugar donde usted esté, con la quijada que ya está en su mano, con el palo que está en su mano, recuerde, Moisés vino del desierto, de haber vivido en las tierras de Madián, 40 años pastoreando ovejas, y él vino delante del faraón, vino delante del Señor. ¿Qué tienes en tu mano? Que me crea mucha expectativa, Johnny, no, mucha tremendo. expectativa, porque hay, y estamos viendo, y hay algo muy especial que me gustaría tal vez que oremos y que los ojos puedan ser abiertos. Hemos estado bajo un ataque global, y en ese ataque global era tratar de ridiculizar a todo aquel que hable de Dios, todo aquel que cree en Dios, todo aquel que habla, dice, no, no, tú estás en la era equivocada, no, no, esos valores ya no son para este tiempo, no, tú no estás del lado correcto de la historia, en este momento la historia, tratando de ridiculizar, tratando de, eh, ellos le llaman invisibilizar todo lo que tiene que ver con Dios, pero Dios se ríe, y en estos tiempos va a mostrar su grandeza, va a mostrar su bondad. Eso. ¿Y qué va a producir la bondad, Johnny? La bondad de Dios va a producir transformación de naciones, ¿no? Vamos a ver la gloria de Dios Amén, conocido en toda la tierra, como las aguas cubren el mar, amén, 100%. amén. Para que sea 100%, tiene que ser que los hijos e hijas lo llevan. Dios lo hace en un lugar, ¿no? Pero para que sea vista en todo, significa que hay todo el pueblo, la eclesía del Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Claro, no pueden prevalecer contra él, pero eso no es gran cosa. Para que él venga y manifieste su gloria, sí, hablando, Carlos, lo que dijiste, él podría tirar nubes brillantes por toda la tierra, pero eso no es la narrativa, eso no es lo que él está, el gran milagro
es que estos hijos e hijas que somos tan humanos y frágiles, que él use a los hijos e hijas para ser los que manifiesten esta gloria, para que cumplamos con el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestro o nuestro pies. No es gran cosa que Él lo haga. Él lo hace en 2 segundos, no, pero que lo hagan los hijos. Eso es lo majestuoso. Gracias, Johnny. Yo creo que podríamos cerrar con recordando un versículo que en nuestros programas lo hemos dicho más de una ocasión. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Eso. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¡Qué maravilla! Sí. Gracias, Johnny. Será hasta la próxima. Amigos, que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo programa. Si disfrutaste de este episodio de Johnny Sin Filtros y quieres comprender mejor tu papel como reformador del mundo en los 7 montes de la cultura, descarga el libro gratuito de Johnny y Elizabeth Enlow, Levántate, en nuestra página web www.raizespanol.org.